Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy tocaría desarrollar el tema del milenio, que es el tercero que tenía que aclarar, y que está basada en una creencia, o es una creencia que está basada en un número. Pero antes, mejor voy a aclarar el significado de algunos números. De esa cuenta, hoy les comparto este tema que he denominado los números en la Biblia. Para nosotros, como occidentales, los números tienen un sentido muy distinto del que normalmente tienen en la Biblia. Nosotros generalmente usamos los números para indicar cantidades, mientras que para la mentalidad bíblica hay un triple sentido, ya que los números pueden expresar cantidades, símbolos o inclusive tener un mensaje gemátrico. Y es aquí donde muchos cristianos se equivocan al tomar como literales todos los números de la Biblia, y por eso es que existen creencias erróneas. Es cierto que en la Biblia hay números que son literales y que representan cantidades, pero realmente son muy pocos. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes 18:1, Elías predijo una sequía de 3 años en Israel, y realmente no llovió 3 años. Segundo, en el segundo libro de Reyes 22:1 se revela que Josías reinó 31 años en Jerusalén, y Josías reinó 31 años. Y en Mateo 17:23, Jesús dijo que al tercer día resucitaría. Y ciertamente resucitó al tercer día. Estos son números que expresan cantidades literales. Sin embargo, muchos números en la Biblia no expresan cantidades, sino que son números simbólicos. Diría yo algo así como que son parónimos. Expresan lo mismo que el nombre de un número, pero realmente no son números, sino que son símbolos. Un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que es una figura. En la época bíblica, los números se usaban para transmitir ideas, mensajes o claves. Esto hace que para nosotros como cristianos haya algunos números que no son muy comprensibles, sobre todo si los queremos entender desde nuestra mentalidad occidental con toda su influencia griega. En la Biblia nunca se explica qué simboliza cada número, pero de su contenido se ha podido deducir lo que representan. Así que veamos el significado de algunos de los números que están en la Biblia. Y empecemos con el número 1. El número 1 representa unicidad y suficiencia. De esa cuenta, Jehová en Éxodo 23 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Con esa orden, Jehová da a entender que en él hay una suficiencia absoluta y que no se necesita de nadie más. Entonces, el número 1 representa a Dios, a su suficiencia y a su independencia. Bíblicamente, esto se revela también en Deuteronomio 6:4, donde se revela la Shema de Israel. Y ahí se lee: Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. La misma idea dio nuestro Señor Jesucristo cuando en Juan 10:30 dijo: yo y el Padre uno somos. Así que cuando en la Biblia se habla del número 1, se está hablando de Dios. Veamos ahora el número 2. En la Biblia, el número 2 significa testimonio verdadero. Esto se demuestra con el hecho de que la palabra de Dios esté compuesta por 2 testamentos, los cuales contienen el testimonio completo de la revelación de Dios para el ser humano. Por eso es que también en Juan 8,
17 y 18, nuestro Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Acá podemos ver que la sumatoria del testimonio del Padre y del testimonio del Hijo certifican la veracidad de la misión del Señor. También en los días de la gran tribulación dice la Biblia que habrá 2 testigos que darán testimonio de los derechos reales y sacerdotales de Cristo, lo cual se lee en Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 y 4. Así que el número 2 significa testimonio verdadero. Veamos ahora el número 3. El número 3 representa la Trinidad. Eso es uno de los números más comunes que conocemos y entendemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual reveló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28:19. El número 3, donde quiera que se encuentre, normalmente representa a Dios. Hay presencia de Dios cuando se menciona el número 3. Por ejemplo, 3 hombres se le aparecieron a Abraham en Génesis 18. Hay una triple bendición sacerdotal, que obviamente era divina, en Números capítulo 6, versículos 24 al 26. 3 veces se le llama santo a Dios en la visión de Isaías 6:3. Por otro lado, la Escritura revela que Dios posee 3 atributos que abarcan todo lo que Él es: la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Así que el número 3 en la Biblia representa al Dios Trino. Veamos el número 4. El número 4 representa al mundo. Según Apocalipsis capítulo 4, versículos 7 y 8, 4 son los representantes de la tierra en la creación. El hombre representa a los seres humanos, el águila representa a las aves, el buey representa a los animales domésticos y el león representa a los animales salvajes. En Daniel capítulo 2, versículos 31 al 36, se habla de los 4 imperios mundiales de la tierra, refiriéndose a los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En Ezequiel 7:2 se hace referencia al fin de los 4 extremos de la tierra, obviamente el norte, el sur, el este y el oeste. Y en la parábola del sembrador, en Mateo 13, Jesús hace referencia a 4 tipos de terreno que representan la universalidad de las actitudes del mundo. Así que el número 4 representa al mundo. Veamos ahora el número 6. El número 6 representa lo imperfecto y generalmente se le relaciona con el malo o con lo malo. El hombre fue creado en el 6º día. En Daniel 3:1 se relata cómo el rey Nabucodonosor construyó en Babilonia una estatua de oro que medía 60 codos de alto por 6 codos de ancho. Estatua que representaba la soberbia del ser humano delante de Dios. El 6 es el número del hombre sin Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, se lee lo siguiente y dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En esta cita se revela que el número del hombre es 6 y que el número del anticristo es 666, número que expresa que el anticristo será humano, imperfecto y por supuesto rebelde. Veamos ahora el número 7. El número 7 es uno de los números más importantes en la Biblia, ya que representa perfección y totalidad. Si es creación, el 7 representa perfección. Y si es un atributo, el número 7 se refiere a totalidad. Por ejemplo,
¿Se ha preguntado usted por qué el relato de la creación está revelado en 7 días? Es porque con ello, sin palabras, Dios está diciendo que su creación es perfecta, que está completa, que no le falta nada y que no le sobra nada. Pero el número 7 también representa totalidad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, se lee lo siguiente. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En esta cita, cuando se lee que Juan vio un cordero como inmolado, obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero Pascual. Pero vio que el Cordero tenía 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus, lo cual significa que el Señor es omnipotente, omnisciente y omnipresente, porque Él tiene todo el poder de Dios, tiene toda la sabiduría de Dios y está presente en todas partes. En Mateo 18:22, el Señor le reveló a Pedro la medida perfecta para el perdón y dijo que era 70 veces 7. Así que el número 7 representa perfección y totalidad. Ahora, ¿será que va a haber solo 7 años de tribulación? ¿O es una figura? Para mí es una figura. No hay que olvidar que Israel fue oprimido 400 años y que la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano por casi 300 años. Así que, ¿van a ser solamente 7 años de tribulación? Yo no lo creo. El 7 solo representa la totalidad de un periodo en el cual la iglesia será perseguida. Veamos ahora el número 12. El número 12 representa el gobierno y la autoridad divina en el cielo, pero también representa la autoridad de sus representantes aquí en la tierra. Por lo anterior, es que en Apocalipsis 21, del 12 al 14, hablando de la Jerusalén celestial, que es la ciudad de Dios, se lee lo siguiente. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien. En esta cita se lee que el muro de la ciudad de Dios tenía 12 puertas. Y en las puertas dice que estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Pero ese muro también tenía 12 cimientos, con los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto significa que el pueblo de Dios estará formado por los santos del Antiguo Testamento, representados por las 12 tribus de Israel, y por los salvos del Nuevo Testamento, representados por los 12 apóstoles de Jesucristo. Muy bien, veamos ahora el número 40. El número 40 es figura de cambio. Oiga esto, el número 40 es figura de cambio. Esto lo vemos en el diluvio de 40 días y 40 noches en Génesis 7. ¿Realmente necesitaba Jehová que lloviera durante todo ese tiempo para destruir a los malos? No lo sabemos. Lo importante en el diluvio no es cuánto tiempo llovió, sino el cambio, oiga bien, sino el cambio de generación que representa el número 40 y que Dios necesitaba, porque la generación que venía desde Adán era una generación malvada. De esa cuenta es que en Génesis 6, 7 y 8 se lee que Dios raería de la tierra a todo ser viviente.
El único que halló gracia delante de Dios fue Noé y fue salvado con su familia. Esto significa que la generación maligna que venía desde Adán sería extinguida o fue extinguida para darle paso a la nueva generación que se levantaría de Noé y de sus hijos. Lo mismo se debe entender de la generación que Jehová liberó de Egipto, la cual se rebeló contra su Dios, y de esa cuenta Jehová permitió que estuvieran 40 años vagando por el desierto, hasta que murieron todos. Pero la pregunta es, ¿fueron realmente 40 años? ¿Dios necesitaba 40 años para que se murieran todos ellos? Pues no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que a la tierra prometida entró la nueva generación, los hijos del desierto, porque la otra generación había muerto toda. Y en Lucas 4, versículos 1 y 2, se revela que nuestro Señor Jesucristo ayunó 40 días. Pero realmente fueron 40 días, tampoco lo sabemos. Seguramente ayunó un buen tiempo. Pero esto representa, los 40 días representa el paso de su vida privada a su vida pública, o su cambio de ministerio humano a ministerio divino. Y por último veamos el número 1000. 1000 en la Biblia normalmente no es un número, sino es una figura. 1000 significa muchísimos. 1000 se refiere a una cantidad incontable de años o de personas o de cosas. 1000 en la Biblia no es el producto de sumar 900 más 100. 1000 generalmente representa una enorme multitud o una enorme cantidad de años. Por ejemplo, en Daniel 5:1 se lee que el rey Belsasar hizo un gran banquete, dice, para 1000 de sus invitados, y en presencia de los 1000 bebía vino. ¿Realmente eran 1000 los invitados? No. Significa que eran muchísimos invitados. Era una cantidad incontable de invitados. Del mismo modo, en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 4, hablando del rey Salomón, se lee que el rey iba a Gabaón y ahí hacía sacrificios, y ahí sacrificaba 1000 holocaustos sobre aquel altar. ¿Usted cree que Salomón hacía 1000 sacrificios en un día sobre un altar? Por supuesto que no. Lo que está transmitiendo la Escritura es que Salomón hacía muchísimos sacrificios sobre el altar de Gabaón. Así también, cuando en Apocalipsis 7:4 se habla de los 144,000 sellados de todas las tribus de Israel, no se está refiriendo a un número literal de personas, sino que es figura de la totalidad del pueblo de Dios. Israel ahora en el tiempo de la gracia ya no es el pueblo de Dios, por lo que ese número ahora en el Apocalipsis es la sumatoria de los santos de las 12 tribus de Israel y el fruto del trabajo de los 12 apóstoles del Señor, a los cuales se les multiplica por 1000. 12 por 12, 144 por 1000, 144,000, para hacer notar a todo el pueblo de Dios que será una cantidad incontable de personas. Muy bien, ¿a qué conclusión podemos arribar con este pequeño estudio? Pues por todo lo anterior, concluimos que con los números revelados en la Biblia hay que tener mucho cuidado para entenderlos, ya que normalmente son figuras y no números literales. Muy bien, con esto finalizo este interesante tema. Pues le recomiendo que lo vea cuantas veces usted crea necesario. Como le he dicho siempre, analice detenidamente cada cita bíblica. Si tiene comentarios o Biblias de estudio, investigue también. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, le animo a que lo comparta, ya que, como le dije la vez anterior, todos los hijos de Dios necesitamos estar actualizados en nuestro conocimiento bíblico. También, si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.